Pues sí, a mañosos nadie les gana a los señores integrantes del Poder Judicial, de la cúspide de ese Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie le gana a los mañosos que son. Pero bueno, ese es el tema de esta noche, amigos. Estamos en una videoemisión nocturna del informativo El Pico del Águila, porque ha habido reacciones a esto de la extinción de 13 de 14 fideicomisos que llevó a cabo la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena y sus aliados, el martes pasado, donde se logró por 259 votos, o 260 dicen, contra 205 o 196 votos. La cuestión es que se ganó y se extinguieron 13 de 14 fideicomisos de la Suprema Corte de Poder Judicial en general, del Poder Judicial, y obviamente los maneja esa dirigencia, porque son dirigentes aunque no lo quieran reconocer, esa dirigencia burocrática del Poder Judicial. Pero bueno, amigos, vamos a dar lectura a algo en la jornada que salió el día de hoy y que me parece muy interesante. Dice: pecado social y vergüenza defender el privilegio del Poder Judicial. Andrés Manuel López Obrador reta a constitucionalistas a rebatirlo. Vamos a leer algunos extractos. Dice: el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es pecado social y una vergüenza defender, incluso en las calles, los privilegios de ministros, magistrados y jueces. Es lamentable que estas cosas se estén expresando, que se den estas protestas porque es injusto. Es defender privilegios, es pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios? Eso dice el presidente. Y veamos el contrasentido que se da aquí, amigos y amigas del informativo comunitario. Un sindicato que está para proteger a los trabajadores que están afiliados a dicho sindicato, defenderlos de sus patrones, de la empresa, de la institución, los convocó para que defiendan a esos patrones, a esos jefes, que casi siempre son los que están abusando de los trabajadores. Es un contrasentido. Como pusieron ahí el ejemplo, no sé, vamos a imaginar una empresa automotriz. Imaginen que el sindicato convoca a los trabajadores para defender a los dueños de la empresa automotriz. Si el sindicato se creó precisamente para defender a los trabajadores de sus patrones, y la dirigencia sindical del Poder Judicial convocó a los trabajadores, cabezas huecas creo yo, para que defiendan a aquellos de quien se tienen que defender. Pero bueno, seguimos. El mandatario subrayó que si esas modificaciones, la aprobación que hizo la Cámara de extinguir 13 fideicomisos, se echan para abajo, representaría una ruptura del orden constitucional en la que incurriría el propio Poder Judicial Federal, pues desconocería y nulificaría a otro poder autónomo e independiente, el legislativo, dice el presidente, facultado, otro poder autónomo e independiente, el legislativo, facultado para aprobar presupuesto y leyes. Fíjense, aquí hay otra parte importante, y esto lo tiene que saber nuestra gente común, nuestra gente de a pie. Efectivamente, como ya amagaron, una vez que se aprobó por la mayoría de Morena y sus aliados la extinción de 13 fideicomisos que estaban para satisfacer las frivolidades, los lujos excesivos de esa clase dorada de Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo Federal de la Judicatura, más los principales jueces y magistrados de las principales salas de Poder Judicial. O sea, para eso eran los fideicomisos. Además de un sueldazo, yo me quedé corto cuando decía que ganan 300,000 pesos mensuales. Están rondando sus sueldos mensuales en 700,000 pesos. 3/4 de millón. Tan solo en sueldo que no se lo merecen. Están violando la Constitución al ganar más que el presidente, y lo marca la Constitución.
nadie debe de ganar más que el presidente. Y se ampararon. Pero bueno, regreso al tema principal. Aquí dice, más bien dicho, se comentó ya que el Poder Judicial, los jerarcas del Poder Judicial, Norma Piña entre ellos, se han reunido ya con diputados del PRI y del PAN para interponer amparos en contra de la extinción de los 13 fideicomisos. Y que al interponer amparos, la Suprema Corte los va a echar para abajo. Y eso es romper el orden constitucional porque estaría violando otra vez la Constitución. No solo al ganar más que el presidente viola la Constitución, sino que la ley estipula que los jueces no deben ser juez y parte. Entonces los jueces, si los del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, meten controversias o meten amparos, el Poder Judicial va a decidir y ya sabemos lo que va a decidir. Va a intentar nulificar la extinción de los 13 fideicomisos. Y aquí es cuando dice presidente, y atención, porque esto es lo que tenemos que poner atención. Si la Suprema Corte se atreve a nulificar, demos por hecho que el Senado va a aprobar y se va a convertir en ley la extinción de los 13 fideicomisos. Si la Suprema Corte se atreve a declarar inconstitucional a ese acto del Poder Legislativo, estaría rompiendo el orden constitucional. Miren, ellos se quejan en falso que se quiere meter con su autonomía y su independencia. Pues esta bola de engreídos y mañosos, si nulifican ese decreto, no es decreto, esa ley que aprobaron los diputados y senadores que la aprueben, estaría metiéndose la Suprema Corte, ella sí, estaría metiéndose con la autonomía y la independencia del Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene toda y la única facultad de establecer leyes, de modificar presupuestos. Nadie más. Y yo hago una pregunta que me extraña que no la hagan los diputados de Morena. Dicen, y dijo el presidente, que pueden echar abajo esa ley aprobada por los diputados y que esperemos que la aprueben los senadores. Y yo pregunto, y es lo que no preguntan los diputados, ¿en base a qué? O sea, ¿en base a qué la van a declarar inconstitucional? ¿En base a qué? Recuérdese que echaron para abajo la iniciativa de ley, la ley de la energía eléctrica que mandó el presidente. Y ahí le echaron para abajo y la declararon inconstitucional porque encontraron, según los jueces, que habían hecho el proceso de convocatoria para discutirse y aprobarse esa ley de una manera atropellada y que les había faltado realizar no sé qué movimientos. Bueno, según ellos, ahí tienen una base. Ahora yo pregunto, lo que no preguntan los diputados de Morena, ¿en base a qué la van a declarar inconstitucional? Repito, el Poder Legislativo es autónomo e independiente también y su trabajo se tiene que respetar. Y si ellos ya aprobaron la Cámara de Diputados y si la Cámara de Senadores también aprueba esa ley, va a entrar en vigor en base a qué la van a nulificar. Si es trabajo del Poder Legislativo, que repito, también es autónomo y también es independiente. ¿En base a qué lo van a declarar inconstitucional? ¿En base a qué? Eso es lo que deben de preguntar los diputadillos de Morena, que no veo cómo lo hagan. Pero sigamos con la lectura. Dice, con una interrogante infirió que será la Suprema Corte la que definirá al respecto, siendo juez y parte. ¿Quién va a declarar inconstitucional lo que van a decidir soberanamente los legisladores por mayoría? Dice el presidente. Porque el martes se votó y creo que fueron 250 votos a favor y 200 en contra. Pero ellos están dispuestos, los jueces, están dispuestos a no respetarlo. ¿Qué es lo que yo acabo de argumentar? ¿En base a qué lo van a declarar inconstitucional? ¿En base a qué? Si es facultad del legislativo hacer ese tipo de aprobaciones, de legislar. ¿Por qué se mete la Suprema Corte? Noten la hipocresía de esa gente que está ahí. Pero bueno, como ha habido paros de trabajadores, le preguntan al presidente y dice sobre los paros anunciados por trabajadores del Poder Judicial ante la extinción de dichos instrumentos, o sea, los fideicomisos. Irónico, el presidente planteó en qué afecta que hagan paro los trabajadores del Poder Judicial.
si no trabajan para el pueblo. Aquí dice otra gran verdad del presidente. ¿En qué afecta que hagan paro si no trabajan para el pueblo? Vean cómo al presidente no se le va una. Puede ser que hasta nos vaya mejor, dijo el presidente, con ese paro que están haciendo los trabajadores. No quiero faltarles al respeto, pero sí me parecen cabezas huecas. Pero bueno, ahora que dicen los trabajadores en paro, no vamos a trabajar, habrá huelga. No crean ustedes que a mí me preocupa mucho, dice el presidente, porque esto va a significar que no van a dejar libres a los delincuentes ni del crimen organizado ni de cuello blanco. Y no estoy exagerando. Efectivamente, el presidente ironiza. Dice, ¿en qué nos van a afectar? Si al contrario, si cierran juzgados como ya lo hicieron, no van a liberar delincuentes. No van a estar haciendo tropelías estos jueces, pues que cierren los juzgados. Al pueblo le conviene que haya ese paro, porque están libres, están soltando delincuentes, que no se diga, masivamente es otra cosa. A diestra y siniestra están soltando delincuentes. Dice, puso de ejemplo el presidente el caso de dilación de la justicia, o sea, el retardo de la justicia, en el caso de Luis María Aguilar sobre la deuda de impuestos de una empresa de Ricardo Salinas Pliego. Aquí se los comento, dijo el presidente, para otorgar un amparo a los inconformes de Chihuahua, padres de familia, y también la gobernadora, no recuerdo cómo se llama, no quiero confundirme el nombre, pero parece que es Maru Campos, la de Chihuahua, panista. Luz María Aguilar, perdón, Luz María Aguilar, este ministro, le dio un amparo así, para detener la entrega de los libros de Chihuahua, que por cierto ya se echaron para atrás, pero bueno. Y dijo el presidente, eso lo dijo el día de hoy, que en diciembre pasado, diciembre de 2022, llegó el caso de Ricardo Salinas Pliego de que debe 25 mil millones de pesos y que Luz María Aguilar, el ministro Luis María Aguilar, él pidió el expediente del caso de la empresa de Salinas Pliego para tratarlo y lo metió a la congeladora desde diciembre pasado. Vean cómo actúan estos pillos, porque son unos pillos los ministros, los juzgadores, los magistrados, una bola de pillos, una bola de ladrones, una bola de corruptos. Vean cómo procedió Luis María Aguilar. Desde diciembre mandó a la congeladora el que debe resolver que Ricardo Salinas Pliego tiene que pagar 25 mil millones de pesos. Lo metió a la congeladora. Y en 3 días, este mismo juez, Luis María Aguilar, integrante de la Suprema Corte, otorgó el amparo inmediato. No sé si a la gobernadora Maru Campos de Chihuahua o a los padres de familia, pero otorgó el amparo. Y se detuvo la entrega de los libros de texto gratuitos en Chihuahua. Que repito, ya se está entregando porque ya los padres se desdijeron. Ya vieron que perdían sus hijos. Esa es la calaña de quienes se dicen impartidores de justicia. Seguimos. Dice López Obrador, se refirió de nuevo a la necesidad de reformar al Poder Judicial. Y dijo, vienen las elecciones. El presidente aquí, se los platico, está apostándole a las votaciones de 2024. Y yo aprovecho para enfatizar lo que dijo el presidente, el plan C. Amigos y amigas, si no concientizamos de que no se va a cambiar las corruptelas del Poder Judicial, si no es por la mayoría de Morena, no nos ha caído el 20. O sea, aquí ya no se trata verdaderamente de colores partidistas, se trata de sentido común y de amor a la patria, de amor al pueblo, de eso se trata. Aunque tú simpatices con el PAN y con el PRI, con el PRD, mira, usa la cabeza, te lo digo con respeto, usa la cabeza. Los jueces, es una clase burocrática dorada que les estamos pagando millonadas por mes, por año, a cambio de que no hagan justicia para el pueblo y la hagan para los corruptos, sus cómplices de los medios de comunicación, del PRI, del PAN, empresarios corruptos que no pagan impuestos. Usemos la cabeza. Bueno, seguimos con la lectura. Dice, vienen las elecciones y hay que aprovechar todo esto porque ayuda mucho a que la gente vaya informándose y tomando conciencia para que se resuelva llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial y la única forma de enfrentar este problema es eligiendo a los jueces, que el pueblo los elija. Si en junio venidero la mayoría del pueblo despierta más su conciencia
y vota mayoritariamente por los candidatos de Morena, del Verde, del PT para diputados en la Cámara, que se logre la mayoría calificada, 2/3, creo que son 333 diputados, automáticamente Morena va a tener la facultad de hacer una reforma al Poder Judicial. No se pudo actualmente porque no tiene mayoría calificada, no basta la mayoría simple que es 50+1, tiene que ser 3/3 y son 335, 336 diputados. Entonces, pueblo, aquí se trata de que tengas conciencia y que se vote mayoritariamente, ya no nada más para elegir al candidato o candidata de Morena para la presidencia, no nada más votar por ella, sino votar por los candidatos en los distritos federales electorales para que se logre la mayoría calificada de Morena y se puedan hacer los cambios. Pueblo, a ti te conviene, raza. Esto no es cuestión de política, es sentido común y de amor al pueblo y a la patria, como lo acabo de decir. Dice, incluso el presidente, fíjense, hizo una propuesta, me extraña que, bueno, ya no me extraña, el presidente siempre está sacando esto, o sea, no hay aquí, parece que es el único que tiene esos, porque los de Morena andan en la baba. Dijo el presidente, fíjense la propuesta, propuso revisar el patrimonio de los altos funcionarios de ese poder. ¿Dónde viven? ¿Qué tienen? Pues consideró que ni siquiera con sus altos ingresos podrían tener las propiedades que muchos de ellos ostentan. Aquí lo que está diciendo el presidente, que incluso debería de investigarse cómo los jueces se han hecho millonarios, dónde viven, qué tipo de casas tienen, cuántos carros tienen, cuánto dinero tienen en sus cuentas bancarias. Esto no se va a decir porque el secreto bancario, ay, si me pueden extorsionar, siempre sale con ese petate del muerto para espantar y decir que no se les investigue cuánto dinero tienen. Bueno, el presidente está haciendo una propuesta bastante inteligente y ojalá la retomara algún gran periodista, de saber dónde viven estos jueces. ¿Cuánto cuestan sus propiedades? ¿Cómo las han adquirido? Porque no crean que nada más estos señores roban a tener un salario arriba del presidente 3 veces lo que gana el presidente, 4 veces. Están ganando 700,000 pesos mensuales por 160,000 del presidente. Y ellos 700,000 pesos mensuales. Bueno, a eso súmenle los acuerdos que indudablemente tienen con los delincuentes porque por algo los sueltan. ¿O ustedes creen que los jueces sueltan a los delincuentes nada más porque sí? Hay millones detrás de eso para que nos suelten. Entonces, roban, tienen licencia para robar con sus altos sueldos. Luego, roban o trafican con la justicia al soltar a los delincuentes que no se dan por mal servidos y les hacen llegar una buena lana. Súmale los fideicomisos que lo han formado con lo que les sobra en cada año de presupuesto y lo meten al fideicomiso. 3 clases de saqueos que hacen estos granujas del Poder Judicial. Roban con altos sueldos, trafican y roban también con lo que le pagan los delincuentes a quienes sueltan por medio de los amparos y roban a través de los fideicomisos que les acaban de extinguir. Bueno, amigos, vamos rápidamente con otro tema acá, porque al final la Corte decidirá, dice este ministro corrupto Luis María Aguilar, que es el que soltó al amparo luego para detener la entrega de libros de texto, y lleva ya un año congelando lo de que un empresario no quiere pagar 25,000 millones de pesos. Y se tiene que pagar, todos tenemos que pagar. Luego de que diputados aprobaron desaparecer 13 de los 14 fideicomisos que maneja el Poder Judicial de la Federación, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, afirmó que dichos fondos apoyan la autonomía e independencia de jueces y magistrados. ¿Cómo? Que el señor explique cómo es que el dinero va a apoyar la autonomía de los jueces y magistrados. Es al revés. Esos fideicomisos los hace depender de la corrupción. Y en corrupción no hay autonomía y no hay independencia. A su vez, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, otro que ha hecho fraude y avalado fraudes electorales al por mayor. Reyes Rodríguez Mondragón subrayó la necesidad de defender la autonomía del Poder Judicial. Ambos funcionarios acudieron a la inauguración del Congreso Internacional 2023, los retos de la judicatura en la Facultad de Derecho de la UNAM. Aguilar Morales dijo que lo hizo en representación personal de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández.
La Facultad de Derecho siempre ha sido el nido de la ultraderecha. Y aquí lo que dice, lo que nos interesa es cumplir, fíjense nada más cómo son de cínicos. Lo que nos interesa es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Así es nuestra protesta cuando aceptamos el cargo. Y precisamente la Constitución, atención con lo que dice este señor, y precisamente la Constitución es la verdadera voz del pueblo de México. Esa es a la que debemos obedecer. Calibren, amigos y amigas del informativo El Pico del Águila. ¿Qué está diciendo este sujeto? Que la voz dice que la voz de la Constitución es la verdadera voz del pueblo de México. Una Constitución violada, reformada y acomodada a los caprichos de la clase rica en México. O sea, la Constitución es nuestra ley magna, la máxima ley que nos rige. Pero estos señores se han encargado de violarla, de ignorarla, de mandarla al cesto de la basura. Y ahora dicen que es la verdadera voz del pueblo. O sea, le dan más valor a algo escrito que ellos violan y no cumplen que al propio pueblo. Vean cómo son tan mañosos que se escudan en que ellos se quieren agarrar para no hacerle caso al pueblo, que no son el pueblo la verdadera voz, es lo que están diciendo, y que la verdadera voz es la Constitución que ellos han pisoteado cuantas veces se les ha dado la gana. Más para que vean cómo es de mañoso este señor. Y bueno, por acá vemos que trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación realizan un paro nacional de labores a partir de hoy hasta el próximo día 24, que es el martes. Pues que hagan su paro, que por cierto dijo el presidente tiene una manera tan lúcida de ironizar, pues ahora que salgan a marchar los ministros, queremos verlos ahí de marchantes, ahí queremos verlo, a ver si marchan. De igual forma se pronunciaron los trabajadores en paro en favor de la marcha nacional el próximo domingo a las 11 horas que se efectuará en el monumento a la Revolución al Zócalo. Van a hacer su marchita el domingo. Y hablando de la suspensión de labores, dice, se suspenden labores en los 10 juzgados colegiados y 15 tribunales de asuntos individuales que se ubican en la sede de Picacho Ajusco, por lo que declararon estos días inhábiles a fin de respetar el derecho a la protesta de los trabajadores de los órganos jurisdiccionales y no dejar inauditos a los gobernadores. En una tercera jornada de protesta, trabajadores del Poder Judicial, al menos en 5 estados, se manifestaron ayer contra la reforma que obligará a la extinción de los 13 fideicomisos. Bueno, esto es en provincia, que están de manera rimbombante diciendo que hubo muchas protestas, cuando menos en 5 estados, pero no dan realmente datos exactos. ¿Sí? Y nada mencionan el estado de Puebla, pero dicen que cuando menos en 5, ni siquiera enumeran cuáles son esos 5 estados. Son mañosos. Bueno, vamos a finalizar ya esta videoemisión nocturna del Pico del Águila, diciendo que hoy, o sea, ¿por qué son mañosos? ¿Por qué a Mañas nadie le gana a estos sujetos que están enquistados y atrincherados en el Poder Judicial para seguir saqueando al pueblo de México? ¿Por qué digo que a mañosos nadie les gana? Fíjense, y con esto cierro. En las redes sociales, un medio de manipulación masiva entrevista, creo que al señor Valadez, que es uno de los exintegrantes de la Suprema Corte, y le pregunta este chayotero, dicen que ustedes serían juez y parte si se avala en el Senado y se hace ley la extinción de los 13 fideicomisos, y si ustedes se amparan, toman el asunto en sus manos y deciden unificarlos, dicen que ustedes serán juez y parte. ¿Qué piensa usted? Le pregunta según a este jurisconsulto de apellido Valadez. No sé si Diego Valadez o no sé, pero se apellida Valadez, es integrante del Poder Judicial. Está en retiro. Y el cinismo y la maña, dice este señor, que fue integrante de la Suprema Corte, dice, no habría juez y parte, porque los fideicomisos no son del Poder Judicial. De veras que no sé qué dan ganas de escuchar tanto cinismo. Cuando de esos fideicomisos se ha sacado dinero, como dijo el presidente, para hacerse cirugías plásticas, para viajar al extranjero, para atender a sus hijos con seguros en el extranjero, a sus hijos. Ya he tratado en otras videoemisiones a qué se dedican esos fideicomisos que solo son útiles para 1,700 trabajadores de la clase dorada del Poder Judicial. Son 1,700. El Poder Judicial tiene más de 55,000 trabajadores.
incluyendo en tendencia oficinistas, secretarios, secretarias, son más de 55,000. Y los fideicomisos solo están al servicio de 1,700 trabajadores potentados, que son los jueces, que son los magistrados, que son los ¿cómo se dice? Jueces, magistrados y ministros. Para ellos son 1,700 en toda la República y para ellos están estos fideicomisos. Y el síndico de Valadez dijo que no van a ser juez y parte porque en primera dice no son para los ministros del Poder Judicial. Qué mentira. Y luego dijo el chayotero, este barbero como todo, que se puso de la alfombra, le dijo, a ver, yo quiero ponerle un ejemplo. Dice, la Cámara de Diputados es su facultad aprobar los presupuestos. Dice, bueno, la Cámara de Diputados, licenciado, también se autoriza su presupuesto. Si dicen que la Suprema Corte sería juez y parte cuando toma parte en este diferendo de los fideicomisos, ¿no estaría haciendo lo mismo la Cámara de Diputados al asignarse ellos mismos el presupuesto? Eso dijo Chayotero. Y ahí va el mañoso de Valadez. Dice, exacto, exacto. Así es. Tan no es juez y parte que la Suprema Corte tome el asunto en sus manos para ver que no les tingan los fideicomisos. No es juez y parte porque en todo caso la Cámara de Diputados también estaría siendo juez y parte al aprobarse el presupuesto para esa Cámara, para ese poder. Date cuenta dónde está la maña. Yo les diría a ese par de mañosos y tramposos, el chayotero y el ex integrante del Poder Judicial. Nada más, señores, que la Cámara de Diputados no son jueces. Ellos no pueden ser juez y parte porque no son jueces. El Poder Judicial Federal son jueces. Y la ley está hecha para los jueces. Esa ley que dice que no pueden ser juez y parte, ese Poder Judicial, esa ley es para el Poder Judicial. No es para los legisladores. Entonces, noten la maña. O sea, eso no lo iba a decir Valadez ni tampoco el chayotero, pero quisieron igualar al Poder Legislativo con el Poder Judicial y decir, si la Suprema Corte estaría cometiendo el delito de juez y parte, también los diputados al aprobarse el presupuesto. No, señores, no, porque esa ley no es para el Legislativo. Esa ley de juez y parte es para el Poder Judicial. Y el Poder Legislativo no es juez, nunca podrá ser juez y parte. No solo se aprueba el presupuesto para el legislativo, aprueba el presupuesto para el judicial, aprueba el presupuesto para el ejecutivo. Entonces, ¿qué pasaría si fuera así todo lo que este par de tontos dicen, este par de mañosos? Entonces, ¿qué diría la Cámara de Diputados del Poder Legislativo? Pues yo no me voy a aprobar el presupuesto del Ejecutivo y del Judicial, pero a mí no, porque voy a ser juez y parte. Pues claro que no, es una absurdez. Entonces, repito, porque esto hay que repetirlo para que nos caiga el 20. El Poder Legislativo, al aprobarse el presupuesto entre todos los entes políticos, nunca será juez y parte porque no es juez. Y la ley de juez y parte está dedicada para el Poder Judicial, porque son los que juzgan, son los que sentencian. Ellos son los que no deben caer en el delito de juez y parte. El legislativo nunca podrá tener ese lugar porque no son jueces. Pues amigos, con esa información los dejo. Estaremos en contacto y al pendiente de cómo se sigue desarrollando todo este enmarañado, todo este enjambre político que se está dando, donde lamentablemente trabajadores de a pie, pueblo raso, están defendiendo a sus explotadores y a quienes están robando, tienen licencia para robar con esos sueldos y estos fideicomisos. Ojalá y se les ponga un alto. Pues amigos, muy buenas noches, estaremos en contacto. Feliz fin de semana porque ya mañanita es viernes. Hasta la vista.